Gente, les debí este video desde la semana pasada. Yo quería explicar en el video que subí inicialmente cuál fue la columna que hice para Pablo Borges el domingo pasado, pero salió mal por el sonido. Así que aquí estoy con sonido mejorado, porque creo que es importante dar claves sobre lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en términos de economía y política en Colombia, alrededor de pues lo que ha intentado hacer el gobierno de Gustavo Petro en los últimos 2 años. Porque es que cuando uno se da cuenta por qué el ministro Bonilla renuncia para poder defenderse, tal cual como lo dijo el presidente Gustavo Petro, sin tener las ventajas del poder, como debe ser, pero al mismo tiempo renuncia porque precisamente por su buen trabajo, por reducir la inflación de 2 puntos a 1 punto, por mantener un crecimiento económico constante con todas las dificultades del contexto internacional, por cerrar huecos fiscales que eran un hoyo negro como el Fondo de Estabilización de los Combustibles, como por direccionar recursos con todas las dificultades presupuestarias propias de la deuda que nos dejó Iván Duque hacia las propuestas sociales de este gobierno, sobre todo a salud y educación, es que le montan este entrampamiento y lo quieren juzgar por un delito que no cometió, que es el de la corrupción. Que hay un problema estructural que tenemos que resolver a mediano plazo, es que evidentemente estamos montados en un sistema político que beneficia y facilita la corrupción, porque tendríamos que estar hablando sobre las dificultades de los cupos indicativos y de cómo todos los gobiernos anteriores la usaron de manera descarada. El mismo Juan Manuel Santos abusó de esa posibilidad, ¿sí? Deberíamos estar hablando también de cómo, a pesar de todos los problemas generados y reconocidos por el presidente Petro y causados por Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, eh, hemos corregido el problema porque se colocó un personaje comprometido con el proyecto en la dirección de esa unidad y la está sacando adelante. Deberíamos estar hablando de que hay una continuidad institucional en el Ministerio de Hacienda, porque Diego Guevara como ministro, pues es un personaje que como viceministro viene de haber trabajado con Ocampo y con Bonilla, entonces es un personaje que viene desde el principio de este gobierno y que en términos técnicos pues es impecable. Deberíamos estar hablando también de cómo es a este gobierno y no a los anteriores a los que son capaces de a través del filibusterismo parlamentario bloquear las capacidades de financiar el presupuesto del 2025. Eso no lo hicieron con ningún otro gobierno y eso no lo hicieron con ningún otro gobierno porque este gobierno está dirigiendo los recursos públicos no a los grandes grupos económicos, sino a las inversiones estratégicas que necesitamos como país para reducir de manera decidida las desigualdades. Y a pesar de esa oposición irracional, en estos últimos 2 años sacamos a 1.600.000 personas de la pobreza monetaria y esas son victorias de las que también deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de cómo en los últimos 2 años este gobierno le ha demostrado a los técnicos de los verdaderos dueños del país que si es posible subir el salario mínimo por encima de la inflación y de que eso no va a causar mayor desempleo y mayor inflación. Eso ya lo hemos demostrado y esa es la discusión de estas semanas también. Y eso les enerva, les da rabia que las personas trabajadoras de este país tengan mayor poder adquisitivo y que no tengan que mendigar por 1 o 2 puntos adicionales en el incremento del salario mínimo. Deberíamos estar hablando que la semana pasada el DANE presentó datos que demuestran que en los últimos 2 años ha subido en 3 puntos el nivel de productividad por hora del trabajo en Colombia. O sea, mejor remuneración implica mayor productividad. Y eso lo quisieron cuestionar los técnicos de los verdaderos dueños del país, como la gente de Fedesarrollo, que dijo por primera vez en la historia que no creía en los datos del DANE. Le tocó a la directora del DANE salir a decir que
los equivocados eran ellos. Deberíamos estar hablando de que 2025 es un año decisivo y es un año decisivo para la continuidad del proyecto progresista. Y es un año decisivo, ¿por qué? Porque todo lo que se ha adelantado tiene todas sus dificultades precisamente porque no hay mayorías absolutas en el Congreso. Y eso es lo que deberíamos apuntarle para corregir. Y por eso es importante lo que también pasó esta semana sobre el anuncio del Partido Unitario, sobre el anuncio de que se van a confeccionar las listas de manera democrática. Debemos estar encima de eso, porque deberíamos tener las conversaciones importantes sobre cómo seguir mejorando la economía de este país, sobre todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos en estos 2 años. ¿Por qué? Por los bloqueos parlamentarios, sobre lo que deberíamos pensarnos para finalmente construir esa economía industrial por la que estamos avanzando con todas sus dificultades. Es que recuerden que la primera reforma tributaria hablaba de que se debían recoger 50 billones de pesos para resolver los problemas económicos que nos dejaron gobiernos anteriores y poder atender las demandas sociales. Y hoy, por el bloqueo, por las demandas, por las decisiones judiciales, este gobierno está maniobrando con 12 billones de pesos y aún así está logrando cumplir con varias de sus promesas. Eso es de lo que deberíamos estar hablando. Espero sus comentarios y para que también me ayuden a pensar cuál va a ser la columna que voy a publicar para Palabras Mayores este domingo.